Hola a todos y bienvenidos al canal Alejo Mates. Hoy os voy a explicar de forma muy sencilla qué es el teorema de Bolzano. Vamos a ello. Veamos primero qué dice el teorema de Bolzano y lo vamos a ir pasando a estos dos ejes. Nos dice que tenemos una función f que es real y continua en un intervalo AB cerrado. Vale, un intervalo AB cerrado, vamos a imaginar que tenemos aquí el punto A y aquí el punto B. Que sea cerrado significa que estoy hablando desde el punto A incluido hasta el punto B incluido. Todo lo que aparece aquí entre A y B estaría dentro de ese intervalo. Y me dicen que es continua la función ahí. ¿Qué significa que una función sea continua? De forma intuitiva significa que cuando la dibujo no tengo que levantar el lápiz del papel, ¿vale? Y esto es muy importante. Además, el signo de f de A tiene que ser distinto del signo de f de B. ¿Qué significa esto? Pues f de A es el valor que toma la función cuando la x es igual a A. Y el f de B es el valor que toma la función cuando la x vale B. Como tienen que ser distintos, vamos a imaginar que el valor que toma la función en A es positivo. Pues lo dibujo aquí arriba. Cuando x es igual a A, la función vale ese punto. Y si ese es positivo, el signo de f de b, para que se cumplan las condiciones del teorema de Bolzano, tiene que ser negativo, tiene que estar aquí abajo, por debajo del eje x. Ya sabéis, por encima del eje x es positivo y por debajo negativo. Podría ser al revés, que el signo de f de a fuera negativo y el de b positivo, y pasaría lo mismo. Pues cuando se dan estas condiciones, nos dicen que existe al menos, esto es muy importante, al menos un punto C tal que f de c es igual a 0. ¿Qué significa que f de c sea igual a 0? Pues lo que ocurre si el f de un punto es 0, significa que corta al eje OX. ¿Vale? En el momento que la función corta al eje OX, en ese punto es cuando f de c vale 0, porque valdría justo 0. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo que llegar desde el punto del f de a, que es positivo, al de f de b, que es negativo, que está aquí abajo, y no puedo levantar el lápiz del papel, pues obligatoriamente no tengo más remedio que en algún momento cortar al eje x. Y en ese momento que corto al eje x es el punto C que yo estoy buscando, que además tiene que estar entre A y B sin ser A y sin ser B, porque si fuese A, al tener que ser positivo no podría ser 0. Y si fuese B, tampoco puede ser B nunca, porque tiene que ser negativo. ¿Vale? No pueden ser 0 ni el f de A ni el f de B para que se cumplan estas condiciones. Por lo tanto, está en el intervalo abierto AB. ¿Y ese punto qué cumple? Pues que como corta el eje X, f de C vale 0. ¿Qué sucede? Pues sucede lo siguiente, que nosotros podemos tener más de un C. No tiene por qué ser único. Yo puedo dibujar la función de aquí a aquí, de arriba a abajo, y cortar más de una vez a la función. En este caso encuentro tres valores distintos que cumplirían que f de estos tres puntos son 0. De ahí que me digan al menos. Pues esto es la explicación de este teorema. Y ahora vamos a hacer un ejercicio donde podemos aplicar esto. Las aplicaciones más comunes del teorema de Bolzano son para demostrar que una ecuación tiene soluciones reales o para demostrar que una función corta al eje OX. Veamos un ejercicio donde aplicamos el teorema de Bolzano. Nos piden justificar razonadamente que la gráfica f de x igual x elevado a 15 más x más 1 corta al eje OX al menos una vez en el intervalo cerrado menos 1, 1. Por lo tanto, me están pidiendo que vea que una función corta al eje OX, entonces voy a utilizar el teorema de Bolzano. ¿Qué necesito? Primero comprobar que se satisfacen las condiciones. Y una vez las compruebo, automáticamente ya está justificado que existe ese valor que corta al eje OX. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero tenemos que ver que f sea continua en el intervalo cerrado menos 1, 1. Pero es que f es un polinomio, por lo tanto, f, al ser una función polinómica, es continua en todo R. ¿Y eso qué implica? Pues que también será continua en el intervalo que nos interesa, menos 1, 1.
Esa sería lo primero que tiene que satisfacer. Lo segundo, ¿qué es? Que el signo de f de menos 1 sea distinto del signo de f de 1. ¿Cómo puedo comprobar la segunda condición? Pues calculando f de 1 y calculando f de menos 1. ¿Cuánto vale f de 1? Pues voy a sustituir el 1 en la función. Donde hay una x pongo un 1 y me queda 1 elevado a 15 más 1 más 1. 1 elevado a 15 son 1, 1 más 1 más 1 son 3. Y este 3 es mayor que 0. Si ahora calculo f de menos 1, para que se cumpla todo y esté justificado, me debería de dar menor que 0. Si ahora sustituyo el menos 1, me queda menos 1 elevado a 15 más menos 1 más 1. Menos 1 elevado a 15 son menos 1, ya que el menos está elevado a un número impar y sigue siendo negativo. Más por menos, menos 1 más 1. Si ahora tengo en cuenta que menos 1 más 1 se me anula, me quedará menos 1, que es menor que 0. ¿Qué ha ocurrido? Pues ocurre que lo que tenemos es que el signo de f de menos 1 es menor que 0, es distinto del signo de f de 1. Por lo tanto, llego a tener las dos condiciones. F es continua en este intervalo y además los signos de f de menos 1 y de f de 1 son distintos. Por el teorema de Bolzano sabemos que existe un c que pertenece al intervalo abierto menos 1, 1, tal que f de c es igual a 0. Y con esto queda justificado. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender mejor qué es el teorema de Bolzano y cómo aplicarlo en un ejercicio. En los próximos vídeos seguiremos haciendo ejercicios donde aplicamos este teorema. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, compártelo con tus compañeros, dale like, déjame un comentario y no olvides suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Un saludo.